¿Qué tal amigos? Soy Mario. Bueno, vamos a continuar con este video curso. En este video vamos a ver cómo manejar las transacciones. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo desde SQL Server y también vamos a implementar el manejo de transacciones desde el lado de C#. Primeramente tenemos que comprender qué son las transacciones y para qué utilizarlas. Para esto vamos a ver nuestro diagrama de base de datos. Aquí tenemos dos tablas, las ventas y los detalles de ventas. Estas dos tablas están relacionadas. Para crear un detalle de venta, previamente necesito haber creado una venta. Entonces, como nosotros al crear una venta vamos a crear tanto las ventas como los detalles de las ventas, entonces es aquí que surge la necesidad de manejar transacciones. Y esto ocurre porque al insertar una venta y luego al intentar insertar sus detalles, puede ser que sean 3 detalles y los 2 primeros se hayan insertado correctamente, pero el tercero falló. Entonces yo necesito volver atrás todos los cambios a fin de corregir el problema y volver a generar esta venta. Entonces para eso vamos a utilizar las transacciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlas en SQL Server. Entonces vamos a crear un store procedure simplemente a modo de ejemplo. Bueno, esto lo voy a poner SP ejemplo. Ejemplo transaction. Y vamos a borrar todo esto. Ok. No va a recibir ningún parámetro. Para el manejo de transacciones, lo primero que tenemos que hacer es un begin transaction. Con esto estamos indicando que estamos comenzando una transacción. Ok. Luego tenemos que hacer un try catch. En SQL Server también se pueden crear bloques try catch, es decir, se va a intentar hacer operaciones y si falla lo vamos a atrapar en el catch. Entonces vamos a poner begin try. Luego vamos a poner un end try. Ahí termina mi bloque try catch y ahora empezaría un begin catch y un end catch. Muy bien, aquí me marca un error puesto que dentro del bloque try no estoy realizando ninguna inserción. Ok, aquí por ejemplo nosotros podríamos hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer acá un ejemplo de inserción. Vamos a buscar la tabla de venta. Vamos a crear un script de insert. Y lo vamos a copiar en memoria. Ahora pegamos aquí. Aquí tendríamos que pasar todos los datos para la inserción de una nueva venta. Yo voy a poner simplemente algunos ejemplos. Esto va a ser getDate. Esto va a ser getDate. Una función. Esto va a ser 1. Esto va a ser, por ejemplo, esto. Y el último parámetro va a ser el 1. Vamos a quitar este go. Muy bien, hasta aquí tenemos realizada una operación. Tendríamos ingresado el encabezado de la venta en la tabla venta. Ahora tendríamos que insertar los detalles. Entonces vamos a poner insert into tbl detalle de venta. Obviamente tendríamos que indicarle los campos y pasarle los values. Y en uno de esos values tiene que ser el venta ID generado. Y eso lo vamos a obtener en una variable. Vamos a declarar una variable. Arroba venta ID. De tipo integer. Y va a ser igual a arroba identity.
este identity vendría a ser el último ID generado en esta inserción. Lo asignamos aquí. Aquí debiéramos de especificar todos los campos del detalle. Yo a modo de ejemplo simplemente voy a poner campo 1, campo 2, campo 3, coma, y uno de esos campos va a ser el venta ID. Aquí debiéramos de pasar valores para el campo 1, para el campo 2, para el campo 3. Yo voy a poner simplemente estos valores, 2, 3, y finalmente voy a pasar el venta ID. Si esta venta tendría dos detalles, vamos a poner acá, esto sería 4, simplemente para cambiar algunos valores. Y el venta ID es común, puesto que estos dos detalles pertenecen a esta venta. Entonces ahora si todo marcha bien, esto va a generar una ID venta, la venta se insertó correctamente. Luego vamos a insertar el primero de sus detalles, donde le estamos pasando la venta ID, se insertó correctamente. ¿Y qué pasa si falla esta inserción? Si falla esta inserción y como todo este código está dentro de un begin try, lo va a atrapar el catch. Entonces si hubo algún problema, yo voy a poder hacer rollback transaction. Y esto simplemente me va a deshacer las inserciones previas que se hayan realizado o cualquier operación que yo haya hecho dentro de este begin try. Si anteriormente hice un update de alguna tabla, un delete de alguna tabla, todo se habrá vuelto atrás al estado anterior a haber intentado todos estos cambios. Pero si todo marchó bien, es decir, no hubo ningún problema aquí antes del end try, yo voy a poder hacer commit transaction. Con el commit transaction estoy confirmándole a SQL Server que todas estas operaciones que hice dentro de mi begin son correctas. Entonces, SQL Server a través de esta sentencia confirma estos datos en las tablas. ¿Ok? Y quedan permanentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes del begin try, un begin transaction. Entonces, al finalizar, tenemos que hacer o un commit o un rollback. Pero no nos olvidemos de confirmar o de hacer el rollback, puesto que el SQL Server va a quedar esperando por una confirmación para este begin transaction y nos provocará una excepción. ¿Ok? Luego de haber hecho el rollback, nosotros podemos devolver un error, como por ejemplo utilizando la función error message. Hace error, por ejemplo. Entonces del otro lado del C# podríamos leer este error y mostrarlo en pantalla. ¿Ok? Muy bien, esto sería el manejo de transacciones en SQL Server. En nuestro caso, no vamos a insertar las ventas y los detalles de ventas en un mismo store procedure, puesto que la cantidad de valores que tengamos que enviar va a depender de la cantidad de detalles. En nuestro ejemplo, en este curso, la inserción de las ventas no lo vamos a hacer en un solo store procedure. De hecho, lo tenemos dividido en dos: un store que inserta las ventas y otro store que inserta un detalle. Entonces, al store que inserta el detalle lo vamos a reutilizar tantas veces como detalles tenga esta venta. Y en este caso vamos a hacer el manejo de transacciones, pero desde el lado del C#. ¿Ok? Entonces continuamos. Muy bien, para hacer el manejo de transacciones en el lado del C#, tenemos que modificar los métodos de nuestra clase DBHelper que estemos utilizando en el insertar de venta y en el detalle de las ventas, que son el execute scalar, está aquí y está aquí y está aquí. Entonces vamos a su definición con F12 y este método lo vamos a duplicar. Vamos a copiar
vamos a pegar abajo. Vamos a hacer una sobrecarga de este método. Entonces vamos a agregarle dos parámetros adicionales. Uno que va a ser un SQL Transaction. Y lo vamos a llamar TRX. Y un SQL Connection. Y lo vamos a llamar CN. Entonces esta conexión ya no lo vamos a declarar aquí, sino que esta conexión ahora viene por parámetro. Y el único cambio que vamos a hacer es, además de comentar esta línea, es en mi SQL Command vamos a agregarle un parámetro adicional. Aquí vemos que el SQL Command es un método que tiene sobrecargas. Nosotros vamos a utilizar esta con tres parámetros, en donde espera un texto para el comando, un SQL Connection, que es el que ya se lo estamos pasando, y finalmente un Transaction, que es nuestro nuevo parámetro. Entonces copiamos esto, pegamos aquí. Muy bien, esto sería todo en la clase de VHelper. De igual modo, si en los otros métodos, el Execute Dataset, necesitamos que maneje transacciones, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Agregar dos parámetros adicionales y comentar esta línea y agregarle la transacción al SQL Command. ¿Ok? Bueno, continuamos en la capa de datos AD de ventas. Ahora bien, antes de llamar a mi Store Procedure, vamos a crear un SQL Connection aquí y lo vamos a llamar CN y va a ser igual a New SQL Connection. Vamos a copiar de aquí de DBHelper todo esto directamente. Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces creamos el SQL Connection. Aquí vamos a incluir mi Configuration Manager. Ahora vamos a crear un SQL Transaction. Y lo vamos a llamar TRX. Y esto lo vamos a tomar de mi conexión .begin transaction. Pero antes de hacer esto, vamos a abrir la conexión. .open. Ahí está. Tenemos la conexión abierta. Y de esta conexión vamos a iniciar una transacción TRX. Y en mi execute scalar, como podrán ver, vamos a utilizar el método sobrecargado que espera una transacción que va a ser TRX. Estos son los cambios que acabamos de realizar hace un momento y CN como conexión. Ahora bien, en el insertar detalle también vamos a utilizar estos mismos parámetros. Entonces se lo vamos a pasar aquí. Poner esto. Entonces aquí tenemos que declarar esos dos parámetros que son exactamente los mismos que estos. Vamos a copiar. Volvemos a la capa de datos de agregar venta. Pegamos aquí. Entonces esto ya no provoca error. Está perfecto. Igualmente aquí en la ejecución del Store Procedure tenemos que enviarle estos dos parámetros que espera un TRX y un SQL Connection que es CN. Muy bien, el disminuir stock también va a recibir estos dos parámetros. Entonces vamos a poner aquí TRX y CN y en su definición vamos a pasarle esos dos parámetros. Nuevamente aquí tenemos que enviarle el TRX
y el SQL Connection. Ok, y lo que está faltando aquí al final, este insertar tiene que devolver un integer, por lo tanto si todo marchó bien vamos a hacer un return aquí y vamos a devolver el venta ID generado. Y antes de devolver, lo que tenemos que hacer es el TRX, hacer un commit. Porque si llegó hasta aquí es porque no hubo ninguna excepción y todo marchó bien. Pero si hubo una excepción, lo va a atrapar el catch. Y aquí es donde tenemos que hacer TRX. Bueno, aquí el TRX no es reconocido en este ámbito, puesto que tenemos que definirlo en la parte superior todo esto. Entonces vamos a copiar todo esto, vamos a cortar y lo vamos a pegar al principio, acá, arriba. Entonces mi TRX ahora sí es visto en el catch. TRX.rollback. Hacemos rollback y cerramos la conexión. Close. Y de esta forma estamos manejando transacción desde el lado del C#. Hagamos un pequeño repaso entonces. Creamos un SQL Connection, tomamos la cadena de conexión desde web config, abrimos la conexión y con esta conexión abierta creamos una transacción y la llamamos TRX. Esta transacción y esta conexión vienen juntas porque la transacción corresponde a esta conexión. Es por eso que utilizamos tanto CN como TRX en los métodos que ejecutan los Store Procedure. Es decir, en mi execute scalar le paso esa transacción y esa conexión. Lo mismo hacemos en el insertar detalle. Enviamos la misma transacción y la misma conexión. Y se lo pasamos aquí. Y lo mismo hacemos con el disminuir stock. Misma transacción y la misma conexión. Entonces, en mi agregar venta, al finalizar, aquí ya hice la inserción. Si esto marchó bien, esto sería mayor que 0. Luego intentamos insertar los detalles en su propiedad venta ID. Asignamos el último ID generado del insertar venta. Y hacemos la inserción de los detalles. Y esta inserción de los detalles es el que además se encarga de disminuir el stock. ¿Ok? Entonces, si esta inserción de detalles estuvo bien, no entrará este if y no provocará esta excepción. Y todo habrá concluido perfectamente. Por lo tanto, antes de retornar el venta ID, hacemos una confirmación para que los cambios queden permanentes en nuestra base de datos. Y si hubo alguna excepción, hacemos rollback y volvemos todos los cambios atrás y pasamos el error a la capa superior. Muy bien, eso sería todo. Bueno, para los que ven este video por primera vez y no son los que están siguiendo el curso, voy a compartir el archivo FDB Helper para que puedan utilizarlo en sus proyectos. ¿Ok? Así que bueno, los espero en el siguiente video. Soy Mario. Saludos.